Décimo que parece poco y parece que empezamos hace 2 meses, ya llovió mucho desde aquel programa con Jaime Felgueroso. Y bueno, hoy ya tuvimos 2 semanas de entrenadores, me imagino que estaríais cansados de táctica y de reflexiones de entrenadores, ya dejamos atrás a Pablo y a David. Y hoy cambiamos, hoy volvemos a la tercera división, pero ahora pasamos a una posición que creo que todavía no habíamos tocado, a los zagueros. Hoy tenemos con nosotros a Gonzalo de la Fuente. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, como hacemos siempre, nada, tienes ahí medio minuto para explicar quién eres, de dónde vienes, dónde has jugado, todas estas cosas. Bueno, igual conmigo en este caso medio minuto se queda corto porque llevo como 21 años ya de trayectoria, o sea que, pues nada, soy burgalés, aunque vine aquí a Oviedo hace ya 17, si no calculo más, 17, 18 años. Y bueno, la verdad que llevo una trayectoria bastante amplia, tanto en Asturias sobre todo, donde bueno, a nivel familiar ya me casé y donde estoy muy a gusto, y luego bueno, fuera de Asturias, pues evidentemente Burgos, Racing de Santander, Ponferradina, Albacete, Ibiza, y espero que no me deje nada más. Creo que no te dejaste ninguno. Ya son tantos años que ya a veces se me pasa, pero bueno, más o menos yo creo que se pueden ir haciendo un poco a la idea del personaje. Sí, sí, vamos. Ellos ya están acostumbrados porque, bueno, ya siempre vamos poco a poco, pero bueno, esta trayectoria de todos estos equipos vamos a ir desgranándolos poco a poco. Bueno, lo primero de todo, que siempre es lo más importante, yo siempre lo pregunto, ¿a ti de dónde te viene la pasión por el fútbol y dónde empezaste a jugar? Pues creo que, bueno, la mayor parte ni nos acordamos porque es desde que prácticamente empiezas a caminar. Sí que es verdad que mi padre jugó al fútbol en Burgos, pero bueno, no pasó de tercera división y fue un poco amateur. Rápido había que ponerse a trabajar y a ganar dinero en otras circunstancias y bueno, tuvo que dejarlo, pero bueno, siempre el recuerdo que tengo es del colegio, al final se te va dando bien, pues juegas un poco en el equipo de la ciudad, poco a poco y no te das cuenta y ya te digo, y prácticamente estoy aquí ya con 40 años en Asturias. ¿Tú de pequeño de qué equipo eras? Y si recuerdas tener algún ídolo muy marcado. Hombre, siendo de Burgos, cuando yo era pequeño todavía asistía al Real Burgos y tiraba mucho en la ciudad porque estaba en primera división. Entonces yo el primer recuerdo que tengo era del Burgos. Luego siempre a nivel de primera división me ha tirado el Barça y también creo que vimos una época muy gloriosa cuando yo era jovencín. Entonces, bueno, después de Real Burgos ya fue Burgos Club de Fútbol, entonces, bueno, te diría esos dos, ¿no? Lo que es el equipo de la ciudad de Burgos y luego siempre me tiro mucho al Barça. Claro, y tú en estas etapas formativas, que bueno, tú, si no me equivoco, estuviste en el Peña Antonio José hasta juveniles, ¿tú desde pequeño ya te gustaba jugar de defensa o eres de estos jugadores a los que fueron convenciendo para que jugase de cierre y de central? La opción B, clarísimamente. Yo de pequeño jugaba más arriba, jugaba en medio campo, incluso segundo punta. Y bueno, lo que pasa que, bueno, al final las circunstancias, pues yo era muy pequeño, me desarrollé muy tarde. Y bueno, se fueron dando así. Yo nunca ni aspiré a jugar a nada, ni a llegar a ningún lado. Era un niño, pues yo creo que como debe ser todos, que me divertía jugando. Fui poco a poco subiendo categorías, pero ya te digo que lo único que quería era divertirme. Jugaba más arriba antes, luego me vi en categoría senior ya, siendo juvenil, me subieron a, como dices, la Peña Antonio José. Entonces ya me vi con gente de 30 y pico años y yo que tendría 17 o así. Y fue el primer entrenador que me acuerdo que algún día me puso de central porque no éramos ni gente, yo creo. Entonces fui así. Creo que me vio ya el Burgos de central y el Burgos de aquellas con 18, 19 años ya me firmó de central. Pero bueno, fue bastante circunstancial, te diría yo. Y claro, ya lo mencionaste tú, ¿cómo es pasar de un equipo en el que, como tú dices, casi no eres ni gente, a pasar al equipo, un equipo referente a nivel autonómico y a casi el equipo más grande de la ciudad? Bueno, pues yo creo que es que antes, hace años, éramos bastante inconscientes. No, no, bueno, ibas a jugar, entrenabas, pero no pensabas más allá. No es como ahora, yo creo que
que los niños desde que son alevines ya tienen representante e información que les llega de todos los lados. Antes pues jugabas y me acuerdo que me lo notificaron pues como que te digo, que me llama, no sé, los amigos para ir a jugar un 24 horas a un pueblo. Pues me dijeron, oye, pues el próximo verano pásate a hacer una prueba. Y la verdad que cuando llegué a las instalaciones del Burgos, pues me dijeron que no era ni una prueba, que directamente pasas el vestuario del primer equipo. Entonces fue, ya te digo, fue todo como, bueno, se me iban dando las circunstancias y aparecí en el vestuario del primer equipo, a priori para entrenar con ellos, luego ya me quedé, luego debuté, fue todo un poco así prácticamente sin querer, pero bueno, fue un show bastante grande que ya te digo, no te queda otra que adaptarte. Y claro, tú en esa tesitura, normalmente muchos empiezan en el equipo de su ciudad, pero bueno, tú ya lo que mencionaste, llevas este año, haces 20 años de carrera. ¿Tú notabas un peso emocional diferente cuando jugabas en el Burgos que cuando jugabas en otros lugares? ¿O crees que eso poco a poco se va desarrollando con el tiempo? Sí que se nota, yo creo que se nota. Y como ya te digo, para mí es muy difícil hablar porque es un de estos temas, porque es un salto generacional muy grande. Ahora el tema de redes sociales, repercusiones y todo ha cambiado tanto a nivel vital que, ¿qué te voy a decir a nivel futbolístico? Antes cuando yo empezaba es que no había ni móviles, te quiero decir. Bueno, pues sí, sí que tenía repercusión, pero lo que pusiera el del periódico local, cuatro amigos que te conocían y poco más. Pero bueno, hoy en día ya sabes, hoy, muy bueno, tiras un pedo y se enteran hasta en Valencia. Entonces, sí que se notaba un poco el peso por lo que te digo. Al final, familia, amigos con el que pasas día a día, pues bueno, era diferente jugar el equipo de tu ciudad cuando juegas fuera porque ya te digo, no tenía la repercusión que tiene hoy en día. Claro, tú estás ahí 3 temporadas, si no me equivoco, y la última, bueno, tú te acabas yendo al Oviedo, pero acabáis en segunda B con un descenso a tercera división. ¿Tú antes de ese descenso ya sabías si te ibas a ir al Oviedo o tu idea era continuar allí en Burgos? No, la verdad que, bueno, parece que pasé, ahora no me acuerdo, pero creo que pasé cuatro, ¿eh? Pero bueno, da igual. Creo que Sí, creo jugamos que hay tres, una, hay una, pero una era, te figuran, claro, te figuran tres sí, partidos o cuatro. sí, Sí. eso es el que te he dicho que me llegó así, digamos, por de repente. Y tuvimos tres playoffs de ascenso a segunda A, con hasta una prórroga, que la verdad que imagínate lo que te cambia la vida, de subir a segunda división con 20 años. Al año siguiente, pues bueno, sí que hubo un año que se bajó mucho el presupuesto, hubo muchos problemas allí y descendimos. La verdad que fue terrible. Y mi idea era seguir, la verdad que mi idea era seguir en Burgos, no, no me planteaba marchar a ningún lado, pero bueno, surgió la idea del Oviedo. Ese año sí que es verdad que tuve bastantes más ofertas, pero es que de aquellas no tenía ni representante. Yo era un chaval, la verdad que súper normal. No sabía la trascendencia que tenía el fútbol, no sabía prácticamente lo que era ni ganar dinero, porque estudiaba en Burgos, era como una propina, como un salario bueno, una propina para cuando pudiera salir, irme de vacaciones con los amigos. Pero cuando acabé allí en Burgos sí que me di un poco cuenta de la dimensión que había ganado yo como jugador, ¿no? Cuando me llegan estos contratos dije, uy, que igual sí que me puedo dedicar a ello. Entonces sí que es verdad también que cuando me llegó la apuesta del Oviedo, pues bueno, a pesar de que era tercera división, más o menos lo tuve bastante claro. Pues eso con mi familia, pero yo creo que lo tuvimos bastante claro. Claro, o sea, es lo que tú dices, porque al fin y al cabo el equipo desciende el Burgos a tercera, pero tú el paso que das, cambias de equipo, pero sigues en la misma categoría, que es tercera división. ¿Qué te fue aquello que te influyó para elegir al Oviedo y qué te decían cuando llegaste de la situación en la que estaba el club? Porque bueno, de aquella, bueno, los que sean más jóvenes no se pueden imaginar, comparado con lo que es ahora el Oviedo, cómo estaba el equipo y qué sensaciones había cuando tú llegaste. Bueno, pues la verdad que me decanté por el Oviedo, aparte de que me daba un contrato un poco más largo, porque yo era joven, que el resto de los clubes que eran de categorías superiores, pero bueno, el Oviedo me decanté un poco por lo que te digo, ya era un proyecto para mí que creo que iba a pasar unos años muy buenos en los que iba a evolucionar. Venía del anterior de Caravaca que no había ascendido y yo pensaba para mis adentros, malo será que no subamos este año y ya me metan en un proyecto, la verdad que con la dimensión que tiene hoy en día, pues imagínate. Y, y, bueno, ¿qué me encontré en Oviedo? Pues cuando llegué sí que es verdad que una repercusión grandísima. Todo el mundo te dice lo grande que es el club, lo grande que es el club y una vez que estás dentro te das cuenta. Pero luego también de las necesidades y las urgencias que había. Hoy en día se ve, como tú dices, de otra manera, la infraestructura, el poderío que tiene, pero de aquellas yo me acuerdo que se pasaron épocas bastante difíciles y complicadas. Yo soy el más viejo, digamos, que has entrevistado, pero los que estaban antes en el Oviedo, incluso 2, 3 años antes que yo,
me cuentan barbaridades y yo viví cosas de verdad que dices, ostras, es que el club en ese momento, si no llegamos a ascender, pues no sé lo que habría pasado. Entonces también te das cuenta dentro de la repercusión y la urgencia que tenía y era una responsabilidad muy grande. De todas esas cosas que os tocaron pasar allí en Oviedo, ¿qué crees que fue lo que más os impactó y lo que más os hacía pensar en que la única opción que había era el ascenso a segunda vez? Uf, pues bueno, las experiencias de compañeros de cabina hasta años anteriores nos dijeron de lo crítico de la situación. Bueno, hubo veces que yo creo que el club tuvo hasta luz y electricidad por el padre de un jugador del Oviedo que, bueno, que es Geni, que dejó hasta su generador y todo para que tuvieran luz. Era todo muy austero. Hoy en día está todo bastante mejor, a pesar de que el Requesón no es digno, yo creo, de a día de hoy un club como el Oviedo, pero es que parecían casetas de obra. Me acuerdo que un verano se quemó todo el Requesón y tuvimos prácticamente que estar cambiándonos, no te voy a decir la calle, pero bueno, la situación es bastante austera, a todos los niveles. Y no tuvimos ningún problema, yo que recuerde, de impagos ni de cosas así un poco tal, pero tú veías que el club iba muy justo a todos los niveles. Sí, es lo que tú comentas. Luego ese año, que tú el primer año es en tercera, la verdad que en el grupo arrasáis. Son 103 puntos y es una superioridad tremenda. Pero una cosa que es curiosa, que ahora ya cambió afortunadamente, ¿cómo de injusto crees tú que era en esa época que un líder con 103 puntos, aun arrasando con el grupo, tuviese que jugarse una eliminatoria de playoff y tener la posibilidad de seguir un año más en tercera, aun siendo el mejor de tu región? Bueno, así está hecho esto, la verdad. Creo que se ha ido mejorando en ese sentido. Dan al campeón, le dan ahora mucha más ventaja que antes, pero era así estaba organizado antes. Como tú dices, era injusto, pero era lo que había. Era una lucha. Sí que nos daba otra oportunidad, que si caíamos eliminados en la primera fase, luego teníamos otra tal, pero bueno, si hubiéramos caído con el Mallorca B, sabíamos que se iba a poner muy cuesta arriba porque la presión que teníamos era muy grande. Así que esa tanda de penaltis, la verdad que creo que ninguno de nosotros la olvidaremos. Sí, claro, porque bueno, al fin y al cabo, psicológicamente, aunque hayas sido primero, si pierdes una eliminatoria y sabes que la siguiente te deja fuera, es mucho más, es otra carga distinta. Claro, justo mencionas esa eliminatoria contra el filial del Mallorca. ¿Qué recuerdas tú de aquel partido en el que fueron más de 27.000 ovidistas al campo a ver una eliminatoria de playoff de ascenso de tercera división? Que eso es una absoluta locura. Y bueno, quedó ese mítico vídeo del penalti de Cervero. Sí, pues a ver, también te lo contaban, que el ambiente, que cuando nos metamos, que cuando la eliminatoria, y la verdad que cuando llega, pues creo que te desborda. Aparte de la cantidad, no sé, es el sentimiento de la gente. Yo creo que todos eran conscientes de que era ahora o nunca, por lo que hemos hablado antes, ¿no? La necesidad y la urgencia que tenía el club. Y todos yo creo que lo sentimos. Me acuerdo que fue un partido ya de noche, no sé si las 8 de la tarde, era muy tarde, un día, la verdad que de perros, lloviendo, viento. Y me acuerdo que desde el hotel, que si no recuerdo mal estábamos en el Ramiro, pues ya escoltados porque no podía pasar el autobús. Bengalas desde el hotel, la verdad que llegabas al estadio ya con ganas de que pitase el árbitro, la verdad. Fue impresionante y nos llevó en volandas. Pudimos sacar ese 1-0 muy justito porque fue un partido muy igualado y la vuelta, bueno, la verdad que la vuelta sufrimos, no te lo quiero ni contar. Y la vuelta, justo te tenía yo una pregunta. Si tú estabas rezando para que no te llegase el turno a la tanda de penaltis. Sí, 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 sí. Yo sí. Y luego es más, cuando fueron metiendo todos mis compañeros, digo que no me llega a mí, que no me llega a mí. Encima, había tenido un golpe en el tobillo y lo tenía inflamado. Y cuando acabó la prórroga yo me quité la bota, porque no sé si era el séptimo o el octavo yo que me tocaba lanzar. Y digo, va, no me toca. Ya me puse hielo con el médico y tal y cual. Y según iban metiendo, me acuerdo que con Sergio Villanueva y otro compañero me decía, Gon, vete calzándote. Y fue dramático. Menos mal aquel penalti de Dani Herrera que fue, la verdad, que fue una liberación para todos. Claro, tú luego al año siguiente tenéis una temporada que subís como la espuma a segunda vez y os metéis otra vez otro playoff de cabeza. Pero bueno, esta vez no lográis sacar la eliminatoria adelante con el Pontevedra. ¿Vosotros os esperabais tener esa irrupción en segunda vez? ¿Os lo ponían por objetivo o fue un año que ya venías con el impulso emocional de tercera y ya te metiste arriba directamente? Yo creo que todos pensábamos que íbamos a estar arriba. No tanto porque
Ese año me acuerdo que fue el año que pegó el pelotazo al Alcorcón y nosotros, yo tengo el recuerdo del último tercio de liga que volábamos. O sea, es que yo tengo la sensación de que si dura más, yo creo que hubiéramos ganado la liga. Entonces sí que sabíamos, como tú bien dices, de ese impulso con el que llegas del ascenso de tercera, la gente que te dan volandas, mejoramos muchísimo la plantilla. A un Oviedo vino gente, ostras, muy importante y con los refuerzos de invierno. Entonces yo sí que pensaba que íbamos a estar arriba, pero no tanto. La verdad que no tanto y fue una lástima el playoff, que pecamos un poco de inexperiencia, yo creo, pero bueno, fue una temporada muy buena para sentar las bases para lo que luego debería haber sido el ascenso. Y ya allí en Oviedo es... Bueno, tú solo estuviste un año con él, si no me equivoco, que es con Cervero. Pero bueno, luego lo sufriste en contra. Vi que os había metido un gol con el Logroñés y todo en segunda B. ¿Cómo era tener a Cervero en el vestuario? ¿Y por qué crees que tiene esa conexión con el equipo y con la gente sin ser una persona que ni naciese en Oviedo ni fuese asturiano, pero que generó un sentimiento y es un icono de esos años del Oviedo? Yo lo veo muy desde la naturalidad. Yo creo que Diego es el Oviedo y el Oviedo es Diego. Es que no lo veo separado en ningún momento. Él lo siente de verdad. Yo cuando vine de Burgos nos hicimos rápidamente con un grupo de amigos muy cercano y es que él lo transmitía. Es que él transmitía ese sentimiento y cuando luego hemos coincidido en otros equipos en España, en otros rincones y nos hemos juntado, lo sigue transmitiendo y para el Oviedo ha siempre sido prioritario. Y yo creo que así te lo hace sentir y la gente también yo creo que lo nota. Lo nota que Diego no es un personaje, bueno, en ese sentido es un personaje bastante grande, pero en ese sentido no actúa, es lo que siente, lo que transmite y por eso yo creo que la gente pues le quiere tanto, porque sabe que es una persona que vive por y para el Oviedo. Claro, ¿y cómo fue tu salida del Oviedo? Porque vuelves a Burgos y después de esas 3 temporadas tú vuelves a Burgos, pero ¿cómo? Porque todo parecía indicar que tú estabas bien, estabas cómodo en el equipo. ¿Por qué se dio esa vuelta a Burgos? Pues bueno, más o menos porque quedé un poco tirado. El tercer año no tuve mucha participación. Yo después del playoff ese contra el Pontevedra estuve lesionado mucho tiempo, del cual no me recuperé bien. Creo que forzamos mucho los plazos. Creo que a nivel médico me forzaron demasiado. Una vez que con el tiempo y viéndolo todo con perspectiva, creo que se me apuró demasiado y hicimos cosas en la recuperación que no tocaban. Y a raíz de ahí estuve el año siguiente casi fastidiado todo el año. Me acuerdo entrenar prácticamente infiltrado, con pastillas, porque lo pasé muy mal. Entonces, después de no tener ese tercer año tanta importancia en el equipo, que nadie sabía por qué, pues es porque estaba realmente mal, pues quedé un poco tirado. Al final ves un jugador bueno, que sí que ha tenido un año y medio muy bueno, pero que ahora no sabes cómo está físicamente y no tuve mucha opción. Entonces mi opción, digamos que fue pues resetear, volver a casa y recuperarme. Estuve también medio año prácticamente bajando a Madrid a recuperarme y cuando ya pude recuperarme prácticamente el equipo estaba descendido ese año en Burgos. O sea que fue un año también para mí súper convulso. Claro, sí, acaba lo que tú dices, ese año en Burgos y vuelves otra vez a Asturias, porque bueno, esto ya iba a ser una tónica general, la de tus regresos a Asturias. Primero vas al caudal y os quedáis a un partido de subir a segunda división y luego ahí hay un año que cambias a Avilés por Mieres y volvéis otra vez a jugar el playoff y tenéis una final que para algunos es un recuerdo precioso, seguramente en Llagostera, y para vosotros fue seguramente un partido muy complicado. ¿Qué crees que ocurrió en aquel partido de Llagostera que os levantan un 0-2 y si fue la derrota más dura, sí, la derrota más dura de tu carrera? Una de las que más seguro, una de las que más seguro porque pasaron muchas cosas extradeportivas y hubo mucho run run en cuanto a las eliminatorias y partido. Con el paso de los años me sigue llegando gente contando cosas de extradeportivas que no me interesan, pero es que éramos un grupo de amigos que es que nos queríamos, que nos seguimos queriendo, que seguimos quedando. Y después del año que tuvimos, yo creo que todos veíamos que podíamos ascender. Y cuando es así inesperado y con un grupo de amigos, es que es doblemente especial. Entonces, después de en casa haber ganado como ganamos 2-0, que pudimos haber ganado 4-0 y no lo hicimos, nosotros nos veíamos ya en la última ronda.
Y en la última ronda, como te digo, nos veíamos capaz de todo. Nos hubiera tocado, creo que el Nasti de Tarragona, pero es que éramos un equipo que encajaba muy poco y que arriba siempre metíamos gol. Entonces, bueno, te vas cogiendo seguridad y confianza. Por eso fue un mazazo muy grande. Creo que fue también una cerrona de estas que pasan en el fútbol, en un campo sintético enano. Bueno, nos pasó todo lo que tenía que pasar. En la misma tarde, en hora y tres cuartos, y nos fuimos para casa. La verdad que fue tristísimo. Luego sí, esas temporadas, pues lo que hablábamos, jugaste varios playoffs, tres concretamente en 4 años, y en todos te quedaste a las puertas, por así decirlo. A ti personalmente, y bueno, colectivamente también, ¿te frustraba ese sentimiento de no conseguir dar el salto al fútbol profesional que se te presentó tantas veces? Sí, la verdad que sí, la verdad que siempre pasaba algo, parece que siempre pasaba algo. Si no era el playoff, pues era un partido tonto o era algún contrato que se te caía, porque cuando tantos años lo rondas, pues sí que tienes alguna opción de firmar en un segunda división y nunca se me daba, nunca se me daba. Y yo la verdad que tenía ganas de probarme a mí mismo de si era capaz de jugar el fútbol profesional, porque siempre lo veía por la tele, tenía muchos compañeros que jugaban y bueno, era una cosa que tenía entre ceja y ceja, pero bueno, como dices, no se daba, no se daba, no se daba, pues hasta que se dio. Y precisamente como se dio, afortunadamente cuando se acabó esa temporada en Avilés, te llegó la llamada del Albacete, del fútbol profesional. ¿Qué significó para ti esa oportunidad? Ya tan ansiada que era, como tú mismo dices, ¿qué significó para ti? ¿Cómo recuerdas esa primera temporada que realmente os salvasteis con solvencia? Pues la verdad que fue para mí una ilusión tremenda y un reto, pues uno de los más grandes de mi carrera, porque me vi en el Albacete, que es un club histórico, a pesar de que acaba de subir, y prácticamente llegué como cuarto, quinto central. O sea, llegaba de segunda B, me acuerdo que la gente, pues evidente, cuando llegas dices, bueno, ¿qué vamos a hacer con gente de segunda B? Necesitamos gente con más experiencia, tal, tal, tal. Y bueno, tuve también la fortuna o lo que fuera de enseguida entrar en el equipo, porque uno, me acuerdo, de una lesión, otro hizo mala pretemporada y había dudas con él. Me acuerdo que me tocó entrar y es que fue como todo de repente. O sea, un poco el nerviosismo, llegar a un club de segunda división, una ciudad tal, me quería ir adaptando y te puedo decir que prácticamente a los 15 días estaba ya jugando y no paré casi en todo el año. Entonces, la verdad que fue un reto precioso. Y bueno, la segunda temporada en Albacete descendéis y bueno, es una temporada de estas complicadas, un poco por hacer un paralelismo para que la gente se imagine, no es nada parecido a lo que le pasa esta temporada en segunda al Tenerife o al Racing, pero bueno, es un poco lo que le está pasando al Eldense, que os acabáis quedando atrás y llegó un punto en el que ya no os daba para salvaros y descendisteis con jornadas de margen. ¿Cómo se afronta este tipo de dinámicas en las que coges una racha negativa y te acaba hundiendo en la clasificación, a nivel de grupo y también a nivel personal? Bueno, hay años que te pilla más de sorpresa, pero ese año sí que es verdad que desde pretemporada yo creo que se hicieron muy malas cosas. Entonces, yo creo que todos veíamos que iba a ser un año muy complicado y como nos metiéramos en descenso, porque no entramos hasta, no te voy a decir el final, pero bueno, hasta la segunda vuelta. ¿Qué pasa? Que el club después de una segunda vuelta, el primer año que hacemos, prácticamente de playoff, para subir a primera, pues se piensa que con dos, tres fichajes teníamos que subir a primera. Y no era así, no era así, evidentemente. Entonces ya desde, me acuerdo de la primera, segunda jornada, pues cuando veían que no íbamos ganando, no íbamos ganando, pues había muchísima presión. Me acuerdo que tuvimos un montón de reuniones, un montón de disputas. Y bueno, yo creo que se equivocaron muchas cosas, luego también echaron al entrenador, no sé si tuvimos dos o tres entrenadores, de esto que ya empiezas a oler, ya empiezas a, dices, esto no pinta bien, no pinta bien, y así fue, cuando nos metimos en descenso yo creo que no fuimos capaces de sacar un partido más, fue como una losa, caímos a plomo y bueno, la verdad que una lástima porque, bueno, a mí se me acabó relativamente pronto el sueño del fútbol profesional porque me habían renovado de hecho más años y ahí se me acabó. Y sí, tú bajas con el Albacete y luego buscas, mm, de forma bastante lógica, reengancharte otra vez al tren de segunda división, yendo a dos equipos que en teoría eran dos equipos hechos para subir. Primero fuiste a Ponferrada y luego fuiste al Racing de Santander. Y esos 2 años, la verdad que llama la atención que muchas veces tuvisteis mucha mala suerte por muchos detalles. Quedáis quintos los 2 años, tanto con la Ponferradina como el Racing. Tú, que ya lo viviste esas situaciones, ¿qué crees que es más duro?
¿Estar peleando durante toda la liga y quedar quinto o caer al final en los playoffs? Yo creo que caer en los playoffs. Yo creo que los playoffs, el 80% de los equipos es que te ves que subes. Es que llevas todo el año bueno, eso significa que has ganado muchos partidos, que tienes mucha confianza y te ves nada, a un partido o a media parte de ascender y eso es la verdad que tremendo. Son semanas de unos nervios y una tensión porque te cambia la vida. La verdad es que te puede cambiar la vida un contrato largo de segunda división a seguir en segunda B de antes. Entonces yo creo que es mucho más duro. Las temporadas de Ponferrada y Santander fueron muy duras prácticamente desde el principio porque eran dos equipos que tenías que quedar líder y me acuerdo en el Racing y en la Ponferradina que mucha parte del año íbamos terceros, segundos, cuartos y estaba todo mal, era la verdad que era un caos, pero en verdad si lo miras con perspectiva, dices, bueno, es que estábamos bien, estábamos relativamente bien, si hubiéramos hecho 3 o 4 partidos buenos al final, que no los hicimos, podríamos haber quedado hasta líderes prácticamente. Pero, pues bueno, son años que salen un poco torcidos, que el ambiente a nivel social pues es complicadillo y ya, tío, nos quedamos al borde de los playoffs, que fue un palo muy gordo por esos dos proyectos que eran para quedar campeones. Hmm. Y claro, si antes yo te hablaba de lo que es Cerbero en Oviedo, ahora te hablo de lo que es Yuri en Ponferrada. ¿Cómo era Yuri y si realmente marcaba tanto las diferencias en aquella época? Pues con nosotros la verdad que desgraciadamente no marcó tanto las diferencias cuando vino, porque bueno, con nosotros vino a mitad de año porque vino de China. Vino de China bueno, de un equipazo, de un contratazo, rescindió y bueno, por temas burocráticos estuvo mucho tiempo sin venir. ¿Qué pasa? Vino en diciembre y venía sin entrenar tiempo. Iba a decir semanas, pues te puedo decir hasta algún mes que venía sin entrenar. Entonces, al final, lo que todo el mundo esperaba de Yuri, pues era lo que vimos en segunda división, que fuera determinante, que nos diera ese saltín, que como ya te digo, estábamos siempre cuartos, terceros, tal, pero que nos diera el saltín para luchar con una cultura leonesa que ese año arrasó. Y no fue así, entonces es como que la presión incluso se incrementó, porque si tienes a Yuri encima y las cosas no van, pues ya te digo, tuvimos también 2 o 3 entrenadores, es que fue muy complicado, pero Yuri es un fenómeno. Yuri, lo que ves como jugador, bah, como persona, yo creo que te puedes hartar a reír y muy buena gente. Y sí, luego de esas dos etapas de las que hablamos, en la 18-19 te fuiste a Ibiza y ahí tienes de entrenador a Pablo Alfaro, que bueno, Pablo Alfaro, los que no lo conozcan, central mítico del fútbol español. Era igual, porque claro, esto a veces no pasa, pero era igual de intenso de entrenador que de jugador. Y si este debate, que bueno, ahora está muy de moda, porque bueno, lo que dicen de la autoridad en el Madrid, por ejemplo, con Ancelotti, pesa más que te entrene un futbolista que sea muy reconocido, como era él, a que un entrenador que al fin y al cabo su carrera está fundamentada en ser entrenador, no porque fue un futbolista conocido. Me suma un poco con la persona, yo creo. A mí, bueno, igual te impresiona un poco al principio cuando ves una persona muy conocida o tal. También tuve la suerte que me entrenaba Munitis. Cuando hayas visto gente que has visto en la tele y luego la tienes delante, pues al principio igual sí que dices, bueno, pero a mí a nivel personal no. A mí de Pablo Alfaro me impresiona mucho su personalidad. No porque fuera Pablo Alfaro central, te puedo decir, bueno, ya sabes la trayectoria que tuvo. Yo creo que fue un referente a muchos niveles. Y lo que más me impresionó fue la personalidad y lo inteligente que es. También, bueno, es médico, es dentista, o sea que aparte de tal, de tonto no tiene un pelo. Y es lo que más me impresionó y la cercanía. Pero bueno, de cómo era como futbolista, como entrenador, no tenía mucho que ver, la verdad. Era bastante tranquilo, reflexivo, explicaba muy bien las cosas y evidentemente cuando tenía que sacar carácter lo sacaba porque lo tenía, pero no, yo creo que era muy empático en ese sentido con el futbolista y la verdad que no tengo nada más que palabras de agradecimiento para él. Sí, en esa etapa en Ibiza, aparte de un playoff que jugasteis, tienes, supongo que un partido muy especial para ti, o para todos, porque ya mencionaste antes que tú de pequeño eras del Barcelona y justo esta Copa del Rey que hay ahora os emparejó, hubo un Ibiza-Barcelona. ¿Cómo fue, cómo se vive eso en un equipo humilde que desde todo, desde el sorteo, desde el día del partido, y si con quién querías cambiar la camiseta si lo conseguiste?
Bueno, pues fue muy especial por la trayectoria que tuvimos en Copa, por el proyecto que tenía el club, me acuerdo hasta vivirlo con los compañeros, lo viví en casa con mi mujer, miento, no lo vi con los compañeros, el sorteo, y es que salió la primera bola, la nuestra, del Barça, o sea, fue todo como muy idílico. Me acuerdo que eliminamos al Albacete, un equipo de segunda división también el que yo había jugado. Tuvimos un viaje a Pontevedra que se suspendió por el temporal, tuvimos que ir a jugar en dos veces, una parte y luego otra. Es que fue como muy épico, la verdad que la Copa. Y desde que nos tocó el Barcelona, pues un caos. Encima en Ibiza en invierno, que es una isla chiquitina y bueno, es un pueblo, pues la verdad que fue un bombazo gordísimo y creo que al club de aquellas le dio un empujón tremendo para que sea lo que es hoy el Ibiza. Es para lo que fuimos un poco pesos pesados, digamos, a ayudar a ese club y muy satisfechos porque le dimos una visibilidad y una repercusión a otra dimensión. Y la camiseta, ¿te llevaste alguna camiseta del Barça? Pues no, y toda la gente que me conoce no hace más que recordarme lo tonto que fui, pero también es un partido que yo veía ganado, yo veía que les íbamos a eliminar, que les íbamos a eliminar y iba a ser algo histórico. Aparte que teníamos, bueno, te diré, hasta una prima por pasar que no lo pensó ni el Presi lo que nos ofrecía. Entonces fue todo como, bah, fue un chasco muy gordo y nada más que pitó el árbitro final porque nos metió Griezmann, te diré, en el 80 y en el 90 o algo Sí, así fue una cosa así, sí. y con 1-0, me acuerdo de dar un palo, un uno contra uno, fue tremendo. Y nada más que pito el final, me acuerdo de desplomarme y no, o sea, no tengo el recuerdo de nada más. Sí que me acuerdo que vino Griezmann a levantarme y a decirnos que habíamos hecho un partidazo y tal, pero el último que me acordé fue en la camiseta, la verdad. Y bueno, tú acabas ahí en Ibiza y bueno, pues lo que hablábamos antes, Vuelta a Asturias. Ahora a Langreo. ¿Cómo son, qué tal esos 4 años? Porque al fin y al cabo fue el equipo en el que más tiempo estuviste. ¿Y qué crees que le falta al Langreo para ese salto que le está faltando estas temporadas y poder entrar en la lucha por el ascenso? En la lucha ya está, pero lo que es la parte de playoffs de ascenso a primera ref. Bueno, la vuelta a Asturias fue complicadilla, pero bueno, sí que es verdad que aparqué un poco mi vena profesional por la personal y la familiar, evidentemente, que para los que tenemos mujer, hijos, etc., es complicado lidiar y bueno, aparqué un poco ya mi vida deportiva y me centré más en mi familia y aquí estamos, somos felices, ella es de aquí de Oviedo, entonces bueno, volvemos para Asturias. Luego ya fue elegir proyecto, pero bueno, estaba Dani López, un íntimo amigo mío en el Langreo y así fue. Y con respecto al club, los 4 años creo que fueron buenísimos, porque y este año que han hecho que yo no estaba allí ha sido otro éxito más grande, o si cabe, de Acebal, porque yo sé el club como está, es un club muy humilde, yo conozco el presupuesto, conozco el acceso que tienes a futbolistas, que es muy escaso, porque si no tienes presupuesto ni tienes infraestructura, pues es complicado. Y entonces, ¿qué le falta? Pues lo que te acabo de decir, un poco más de ayuda, yo creo. No me voy a meter en charcos, pero bueno, creo que sí que necesita un poco más de ayuda, en el que pueda mejorar un poco la infraestructura, un poquitín más el presupuesto, que a pesar de con el presupuesto que tiene hacen milagros, y, y darle un poco de estabilidad al club. Creo que es un éxito que siga en segunda red, te lo digo de corazón, y ojalá pueda seguir, no sé, recibiendo ayudas y de gente de fútbol para dar ese saltín más, como bien dices, que es poder jugar un playoff y bueno, aposentarse un poco en esa zona de la clasificación. Y bueno, ya llegamos a tu último paso, el último paso que diste, que por bueno, por volver a tercera división no deja de ser un proyecto ambicioso. O sea, el Mosconia viene con un proyecto ambicioso. ¿Qué tal esta temporada ahí en Grau? Que bueno, al fin y al cabo el Mosconia, lo que hablamos, un proyecto ambicioso, quiere mejorar. Desde la llegada de la presidenta ha cambiado todo a todos los niveles, en cuanto a cantera, primer equipo, inversión. ¿Qué valoración haces esta temporada ahí en Grau? Bueno, a pesar de haber quedado última jornada fuera del playoff, yo creo que es un año buenísimo. Si lo valoramos así, creo que podremos crecer. Creo que, como dices, es un proyecto ambicioso. En Asturias yo creo que no hay muchos proyectos así y que aspira a crecer. Creo que hemos dado un salto grande ya, pues, asentándonos en tercera. Ojalá hubiéramos logrado el playoff, pero no ha podido ser así. Pero eso no puede hacer a la gente evitar ver que ha sido una temporada que, como dices, ha crecido las categorías inferiores, ha sufrido bastantes ascensos, se está cada vez mejorando la infraestructura. A nivel de personal, yo creo que el primer equipo el año que viene tiene que dar otro saltín y meterse en playoff o en la zona de arriba porque va a haber proyecto para ello. Entonces yo creo que
es muy bonito vivir estas fases de estos clubes que quieren crecer porque bueno, sientes sobre todo que ayudas. Y bueno, ya lo más reciente, que es eso que hablas, yo estuve en el campo en ese último partido, penúltimo fue realmente, porque el último fue este fin de semana contra el Lealtad. Yo, bueno, aquí estábamos con el corazón un poco dividido, porque bueno, tenemos a Jaime por ahí también que es amigo. Eh, ¿Qué crees que os faltó en ese partido? Porque fue un partido, para el que no lo haya visto, mucho duelo individual, muy dividido, mucho físico, mucho balón área. ¿Qué crees que fue el punto que os faltó para poder aferraros a esa quinta plaza? Pues que no te voy a engañar, las áreas. La primera parte creo que tuvimos dos, tres claras, la segunda una, dos. Si hubiéramos metido el 1-0 creo que se habría acabado y habríamos sellado el playoff, pero no lo metimos, no lo metimos y bueno, la verdad que luego nos faltó un poco de experiencia a la hora de defender los balones parados, porque creo que es donde nos hicieron peligro ellos. Creo que, como bien dices, un partido muy cerrado, muy perronero, muy de playoff, en el que no pasaron grandes cosas. Llegó el minuto 88 con 0-0 y defendimos un balón parado, pues lamentable. Entonces, bueno, tuvieron la fortuna o, oye, o el acierto de meterla y nada, nos sacaron del playoff y esta jornada ha sido ya, pues bueno, que no ha valido para nada, pero bueno. Sí, y bueno, ya nos quedan las tres últimas. Vamos a empezar por una que, bueno, es indirecta, no es directamente tuya. Tú jugaste en el Oviedo y estás viendo el presente del Oviedo. Tú, que ahora ya lo ves desde fuera, pero me imagino que seguirás al equipo, eh, ¿qué opinas del proyecto del Oviedo, del presente que vive y si crees, como muchos ya empiezan a decir por Twitter y ya se intenta respirar, que si este año va a ser el año o todavía va a tocar otra campaña más intentando pues lo que viene siendo un ascenso directo que ahora está más lejos, aunque bueno, no está todavía descartado, pero bueno, por delante quedan unos playoffs que pueden aprovechar. Hombre, pues siento mucha envidia de no haber estado en este momento en el club como está, porque yo creo desde fuera y encima yo que tengo muchos amigos dentro todavía, el proyecto es buenísimo. Yo creo que si no se logra van a estar a punto otra vez este año y no habría que dejar de creer en ello porque si no es este año va a ser tarde o temprano se va a subir. Creo que eso sería un error, ¿no? Que este año por desgracia no se suba y otra vez no, es que no, creo que es la línea buena, el fútbol es muy complicado, ya veis la cantidad de equipos y proyectos que no ascienden y eso no significa que sea un fracaso, hay que seguir con esta línea y el proyecto yo creo del grupo mexicano es muy bueno. Creo que al final se va a dar, pero esto la verdad que es muy caprichoso. Ya es lo que hemos hablado antes. Ya hablamos de detalles minúsculos. Pero bueno, yo sí que confío en que se pueda dar este año y si no, a un corto plazo se va a subir a Primera División y ahí se van a abrir otras vías, la verdad, que inimaginables hace años. Y ya las dos últimas, estas ya son totalmente personales tuyas. La primera, si en algún momento te has planteado el retiro o todavía te quedan temporadas por delante. ¿Y qué te dice en casa? Porque claro, tienes 41 años, pero sigues jugando en tercera división, que hay gente con 35 años jugando que nunca llegó a tercera división. Entonces sigues estando a un nivel altísimo con una edad que ya no es habitual jugar al fútbol. Sí, me lo llevo planteando bastantes años, todos los veranos. De hecho, alguno no sé si llega a decir que igual me tocaba ya dejarlo. Creo que no, ¿eh? Pero es lo que dices, al final lo que más valoro es el tiempo y bueno, te quita mucho tiempo los fines de semana y tal, pero bueno, casi siempre hay todos los veranos algún capullito que me engaña, me mete un poquitín esa cosilla en el estómago de seguir jugando, de lo que siempre he hecho y creo que quiero seguir haciendo, que es ayudar. Siempre me meten esa cosilla de, pues echa un cable, juega, aunque sea un añín, aunque sea un añín. Y así voy tirando. La verdad que no sé cuánto me durará, si será este verano o el siguiente, pero evidentemente queda muy poco o nada. Y veremos a ver, veremos a ver. Pero bueno, mientras pueda seguir ayudando, sea desde el verde o desde arriba, donde sea, pues sí me gustaría porque es lo que me hace sentir bien, la verdad. Y ya la última, antes de pasar a la pachanga, tú, ya hablamos de antes de jugadores que eran conocidos y los tuviste de entrenadores, ¿tú te planteas en un futuro ser entrenador o lo tienes descartado por completo? No, yo creo que lo tengo descartado. No sé si el día de mañana cuando deje de jugar, si me dará por sacarme algún título, pero no.
no porque he visto lo que es desde dentro, todo lo que hay alrededor del fútbol y no me gusta mucho. La verdad que no. Me gusta el juego, me gusta el deporte, pero todo lo que conlleva muchas veces el rollo de entrenador no me gusta, no me gusta. Así que por ahora te diría que no. Bueno, vamos a dejarlo en el por ahora. Y bueno, pues la parte de la entrevista, como siempre, hasta aquí. Y bueno, ahora pasamos a la pachanga. Bueno, Gonzalo, la pachanga. 10 preguntas enfocadas al fútbol asturiano, 10 respuestas. Se premia que seáis rápidos. Luego nadie es rápido, quitando alguna excepción. Luego siempre uno se acuerda de un compañero que tuvo no sé dónde, que también era muy bueno. Bueno, esto siempre pasa. Entonces yo te las voy lanzando y tú tómate el tiempo que quieras porque ya sé cómo funcionáis. La primera, tu equipo favorito de Asturias. El Oviedo, La segunda, actualmente, para ti, ¿quién es el mejor jugador a nivel regional? Pablo Espina, La tercera, ¿cuál es tu campo favorito en Asturias? en tercera división, el campo favorito, el del Mosconia. La cuarta, un entrenador. Un entrenador asturiano, Jaime, La quinta, un futbolista que para ti está infravalorado. futbolista que está infravalorado, José Lu, del Langreo. Luego la sexta, equipo más complicado de visitar. Uf, equipo más complicado de visitar, el Tuilla. La séptima, ¿a qué jugador asturiano te gustaría volver a verle en activo? A Cervero. Eh, Octava, para ti, ¿quién es el mejor futbolista asturiano de la historia? Aquí ya. Uf, hombre, yo creo que don Santiago Cazorla debería estar ahí, pero es claro, es que pienso en Michu. Me pones el nombrete, ¿eh? Porque más o menos conozco. Sí, a ver, aquí la respuesta suele ser Cazorla o Villa, Cazorla o Villa. Esta es la categoría Cazorla o Villa, podría ponerla así. Sí, ¿no? Y luego ya, si no quieres, pero si una vez llegases a ser seleccionador de la selección asturiana, ¿qué tres jugadores convocarías ahora mismo, de tercera división? Convocaría de. Uf. Hombre, pues ahora tiraría por lo más. Tiraría por los de mi equipo, ¿no? Puedes. Convocaría a Hani, a Pastur y a Pau. Y la última, si pudieses fichar un jugador que haya jugado contigo para el Mosconia, ¿a quién ficharías? Buah, es que he jugado con 300 que estén activos, ¿no? Sí, que esté en activo. ¿A quién ficharía? A Nacho López. Bueno, pues esto fue la pachanga con Gonzalo. Lo de siempre, la pachanga a todos nos gusta mucho, pero significa que al programa le quedan 2 minutos. Entonces, nada, como siempre hago, especialmente ahora a ti, Gonzalo, darte las gracias, porque bueno, por acceder a estas charlas y bueno, pasar un buen rato hablando de fútbol. Y nada, yo te dejo porque tienes 1 minuto, 30 segundos para dejar un mensaje tú y ya despedimos. Nada, pues agradecerte a ti que te acordases de mí y siempre que pueda, como ya te he dicho, lo que me gusta es ayudar. Ayudo a mis compañeros, ayudo al club, te ayudo a ti si puedo, a gente joven con ilusión que le gusta el fútbol, que es lo más importante. Y nada, agradecer a la gente también que me haya aguantado este rato, que espero que le guste. Y nada, y que sigamos cuidando el fútbol, que para mí es lo más grande y lo que me ha dado todo lo que tengo hoy en día. Bueno, pues esa es la conclusión que nos deja Gonzalo. Ya llegamos al final del 10.º programa, pero bueno, ya sabéis, como siempre, volvemos el viernes que viene con ya el número 11, ya superamos la barrera del doble dígito y esperemos que esto os guste mucho y ya nos vemos la semana que viene en Los Buenos al Prado.